En la fe cristiana mantenemos que creemos en Jesús como la segunda persona de la Sagrada Trinidad, de la Santa Trinidad. Es lo que creemos, es lo que mantenemos como cristianos. Hay personas que no saben lo que creen de Jesús. Hay personas que niegan que Jesús es el Dios encarnado, el Dios hombre. Hay personas que no están seguros si creen en Jesús. Hay personas que niegan su deidad, su divinidad. La pregunta que tengo para nosotros esta mañana es, ¿qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú crees específicamente de Jesús? ¿Sabes quién es? Más importante, ¿crees en Él? ¿Sabes lo que Él desea para tu vida? ¿Quién es Jesús? ¿Estás seguro de Él? ¿Lo conoces personalmente, íntimamente? Hay una gran diferencia en saber de Jesús y conocer a Jesús. Entonces, en nuestra fe cristiana, lo que el cristianismo mantiene es que Jesús es el Hijo de Dios, el Dios encarnado. ¿Qué es lo que tú crees de Jesús? Porque te aseguro, hay religiones, hay personas que no creen en Jesús como el Dios encarnado, como el Hijo de Dios. Ahora, la fe cristiana es la fe cristiana. No vamos a debatir la fe cristiana. No estoy aquí para debatir la fe cristiana. Estoy aquí para exponer qué es lo que creemos como cristianos. Entonces, al estudiar las Escrituras, lo que sí entendemos es que cuando uno lee las Escrituras y uno procesa las Escrituras y uno contempla las Escrituras, vamos a encontrar que cuando se habla de la deidad de Jesús, cuando se habla de la divinidad de Jesús, al mismo tiempo se habla de la humanidad de Jesús. Al mismo tiempo que se habla de su deidad y su divinidad, se habla de su humanidad. El nombre Jesús significa Salvador. Eso es lo que significa cuando tú lees la palabra Jesús. El significativo del nombre es Salvador. Y el título Cristo significa ungido de Dios. Y Cristo ocurre 569 veces en las Escrituras, en el Nuevo Testamento. Es uno de los títulos que se le otorga, se le da a Jesús, Cristo. Ahora, tenemos que estar claros al entender que Cristo no es un apellido para Jesús, como muchos de nosotros quizás hemos pensado, Jesucristo, como que si es el apellido de Jesús. No es un apellido como Martínez o Suárez o Rivera. No, es un título que significa ungido de Dios. Eso es lo que significa Cristo. Entonces, necesitamos entender esto. En el Antiguo Testamento, el ungido de Dios se usaba para el rey que se había elegido para liderar la nación. Es como un epíteto que se le da al rey y se reconoce como el elegido, el escogido de Dios para guiar y liderar y gobernar sobre la nación. Mesías es otro título que vemos para Jesús, que es el equivalente, significa lo mismo. Mesías y Cristo significa ungido de Dios. Los discípulos, cuando reconocieron a Jesús,
a las Escrituras nos dicen que ellos mismos lo declararon a Él como el Mesías. Dijeron, hemos encontrado el Mesías, ven y ve. Ahora, hay muchos títulos en las Escrituras que se usan para Jesús en cuanto a quién es como el ungido de Dios, que describen quién es y cómo es. Títulos como siervo, título como el Señor, el sumo sacerdote, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el Verbo, el Profeta, el Salvador, el Justo, el Santo, el Rey y el Juez. Hay otros títulos más que se les otorgan a Jesús. Ahora, de todos estos títulos, el título que Jesús más usó de sí mismo, el título que Él usó en declarar quién era Él, es el Hijo del Hombre. Él usó ese título para describir quién Él es más que cualquier otro título, el Hijo del Hombre. Es tremendo. Es un título que los discípulos ni la iglesia cristiana desarrolló ni se inventó. Es un título que ya aparece en las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. Si uno va a Daniel capítulo 7, vemos ahí que Dios le da una revelación a Daniel respecto al fin del mundo. ¿Y qué es lo que va a ocurrir en los tiempos finales? Mira lo que dice ahí en Daniel 7, 13, 14. Dice, en esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. Y se le dio autoridad, se le dio poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Esta es la visión que Dios le da a Daniel. Es aquí, y aquí es donde aparece este nombre, este título, Hijo del Hombre. La visión que Dios le revela a Daniel es una que tiene que ver con el fin del mundo conocido y el reino eterno de Dios que establece por medio de Jesucristo. Daniel describe en este pasaje el aspecto del hombre. Si tú tienes la Reina Valera lo va a describir como un hijo de hombre. Y de ahí viene este título. Y en este caso, la visión de Daniel es una profecía que se refiere a Jesús. Y sabemos esto porque en el Nuevo Testamento Jesús habla de sí mismo en los siguientes pasajes. En Juan capítulo 5, versículo 26 al 27. Se refiere a esta visión de Daniel y se refiere a sí mismo. Y él dice, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo. Y Él ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. En Mateo capítulo 24, versículo 30, Él dice esto, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra, verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En Lucas capítulo 21, versículo 25 al 27, las Escrituras dicen, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, en la tierra. Las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. Se desmayarán de terror los hombres, temerosos por lo que va a suceder en el mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y con gran gloria.
Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que hablan del Hijo del Hombre, Jesús mismo, hablando de quién es el Hijo del Hombre. El que viene en las nubes, el que viene con todo poder, el que tiene vida eterna en sí mismo, como el Padre la tiene en sí mismo. Y estos pasajes nos muestran a Jesús haciéndose referencia de sí mismo a ese hombre en la visión de Daniel. Jesús es aquel quien se le ha conferido toda autoridad y dominio sobre todas las cosas. No como uno que Dios eligió entre los seres humanos, sino como uno que estaba con Dios desde el principio. Entonces entendemos este título de el Hijo del Hombre no solo como uno que es nacido del ser humano, pero como uno que ya ha existido por los siglos de los siglos. Ahora, cuando contemplamos a Jesús en las Escrituras, nos damos cuenta que antes de la visión de Daniel, Él ya existía. Antes de su encarnación, Él ya existía. Incluso encarnación, la palabra en sí, encarnación, en cierto sentido nos da a entender que había una preexistencia de Jesús. No se puede tener una encarnación si no hay una preexistencia. Es imposible. Entonces aquí la encarnación nos da a entender que ya Él existía. Simplemente en la encarnación Él se revela como quien es. En las Escrituras vemos a Jesús como verdaderamente hombre y verdaderamente divino. Verdaderamente humano y verdaderamente Dios. En Génesis capítulo 1 versículo 26. Dios dice esto cuando creó al ser humano, dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. En Colosenses capítulo 1, versículo 15, 16 y 17, 16 y 19, las Escrituras nos dicen esto. Él, refiriéndose a Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Él es anterior a todas las cosas, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda plenitud, con toda plenitud. Juan capítulo 3, versículo 13, dice aquí Jesús hablando nuevamente, dice, nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y después él añade en Juan 6, 62, dice, ¿qué tal? Nos hace una pregunta, ¿qué tal? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? Aquí estos pasajes nos muestran no solo la divinidad, la deidad de Jesús, pero también nos muestran la preexistencia de Jesús. Estaba en el principio cuando se creó todas las cosas. Colosenses nos dice que Él es la mera imagen de Dios, que todo fue creado por medio de Él, que Él era anterior a todas las cosas. Juan nos dice, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo. Y después Jesús añade y dice, ¿qué tal si me ven subiendo al cielo donde yo estaba antes, donde yo estaba anterior a todo esto? Nos da al entender de su preexistencia, nos da al entender de su divinidad y su deidad. Es tremendo. Las Escrituras también nos afirman
y nos dan evidencia que Jesús es totalmente humano. No solo totalmente divino, Dios encarnado, pero totalmente humano. Leemos en los evangelios que Él nació de una mujer, que María fue elegida por Dios. Fue elegida por Dios. No simplemente fue un chance, no simplemente fue cualquier cosa, fue elegida por Dios. Cuando el ángel se le mostró, Él le dijo, hey, Dios ha encontrado en ti, has encontrado el favor de Dios sobre tu vida. Eres elegida y vas a estar encinta, vas a tener un hijo. Y ella dijo, ¿cómo esto es posible si yo soy virgen? Sí, esto va a ser por obra del Espíritu Santo. Vas a ser engendrada por el Espíritu Santo de Dios. Vas a tener un hijo, vas a estar embarazada y cuando ese niño nazca le vas a dar el nombre de Jesús. Y así sucedió. Eso es conocido como el nacimiento virginal de Jesús, porque María no conoció a ningún hombre, pero también es conocido como la encarnación de Dios. La encarnación de Dios. Efesios explícitamente en el libro de Efesios, capítulo 2, en el libro de Efesios explícitamente nos habla de esta humanidad. Ahora, no podemos leer de la humanidad de Jesús sin al mismo tiempo leer de la divinidad de Jesús. Está entretejido. Mira lo que dice Filipenses, creo que dije Efesios anteriormente, es Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 7 dice, Cristo Jesús, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, por lo contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Se rebajó para hacerse semejante a ti y a mí. Entonces aquí las Escrituras declaran que Jesús es totalmente Dios y totalmente humano. Siendo por naturaleza Dios, tomó la naturaleza de un siervo, haciéndose semejante a un hombre, a un ser humano. Y cada pasaje que tú lees respecto a la divinidad de Dios, vas a ver la divinidad de Jesús, vas a ver también la humanidad de Jesús. Entonces, nosotros creemos en Jesús y por eso decimos que es la segunda persona de la Sagrada Trinidad, el Dios hombre. Ahora, el resto del tiempo quiero compartir con ustedes 4 verdades o cuatro implicaciones para nuestras vidas en cuanto a estas verdades que acabamos de nosotros leer a través de las Escrituras. Estas verdades de Jesús deben, escúcheme bien, deben de marcar la diferencia en nuestras vidas. Al entender, al leer lo que acabamos de escuchar, debe de tener un mayor impacto en tu vida y en mi vida. Por ejemplo, una de las cosas, de las implicaciones que podemos ver en esto es que Jesús es un modelo de lo que Dios desea para el ser humano. Jesús es un modelo de lo que Dios desea para el ser humano. Y tú dices, ¿cómo? Sí, Jesús es el patrón para la vida del ser humano. Tú y yo estamos buscando patrones por todas partes. Tú y yo estamos buscando héroes por todas partes.
Y las Escrituras nos muestran a Jesús como el modelo de lo que significa ser verdaderamente humano. ¿Cómo es que se debe de vivir la vida aquí en la tierra? Las posibilidades para tu vida y mi vida aquí en la tierra. Y tú dices, quizás tú digas, es que yo no soy perfecto, yo no soy Dios. No lo necesitas ser perfecto. Tú no necesitas ser perfecto. Sí necesitas ser humano. Hay veces que tú dices, es que yo simplemente soy humano. No. Tú eres menos que humano. Tú eres menos de lo que Dios te creó hacer. Desde el principio, lo que Dios intentó con el ser humano, te digo, es mucho más de lo que tú y yo somos. Tú y yo vivimos menos de lo que es verdaderamente ser humano. Ser humano no es vivir en pecado. Ser humano no es simplemente tener debilidades en todo momento y fracasar en todo momento y ser derrotado por la tentación y por el pecado. No. Ser humano es vivir a la estatura que Dios ha diseñado para ti y para mí. Ahí es un buen lugar de decir amén. Sí, porque nosotros queremos simplemente despojarnos de la realidad que Dios tiene para nosotros. Y es más fácil nosotros vivir con excusas que vivir de acuerdo a lo que Dios tiene para nosotros. Entonces Jesús es un modelo de lo que Dios desea para nosotros, de lo que Dios desea para ti, de lo que Dios desea para mí. Jesús es el ejemplo de lo que es verdaderamente ser humano. Él no fue 50% humano. Él fue 100% humano. Jesús fue sujeto a las leyes que gobiernan el ser humano. Jesús fue sujeto a todas las leyes que gobiernan tu vida y mi vida como ser humano. Ustedes como que no creen esto. Tú tienes limitaciones. Así Jesús en este mundo tuvo limitaciones. Fue sujeto a las leyes de la naturaleza que gobiernan todo ser humano. Y uno de los pasajes que nos ayudan a ver esto con mayor claridad es la tentación de Jesús. Hay muchos pasajes, solo hay que leer los evangelios. Leemos la historia de Jesús y uno ve la gran humanidad, cómo Él se manifestó. En ningún momento Jesús andó con una aureola alrededor de su cabeza, con una alumbración alrededor de su cuerpo, como lo vemos pintados en diferentes cuadros. No, Él fue verdaderamente humano. Y uno de los pasajes que nos ayudan a entender esto es en Mateo capítulo 4, versículo 2 al 11, cuando habla de la tentación de Jesús. Jesús es tentado por el diablo, es tentado en todo sentido. Al estar en el desierto 40 días, 40 noches, el diablo viene y lo tenta y trató de crear duda en la mente de Jesús. Trató de plantar duda en su corazón. Eso fue el objetivo. Y en cada aspecto de la tentación atacó, escúchame bien, atacó la humanidad de Jesús. En cada aspecto. Atacó la humanidad de Jesús. Ahora el enemigo lo tentó en su necesidad física. 40 días le dio hambre a Jesús. Y el diablo viene y se le aparece y dice, ¿tú ves esas piedras? Si tú verdaderamente eres el Hijo de Dios, si tú verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ahora, si yo sé que tú tienes hambre, oye, ¿por qué no conviertes esas piedras en pan? Y come, y come. Una de las cosas que vemos es, Jesús tuvo hambre. Las Escrituras dicen que le dio hambre, tenía hambre. Y el diablo viene y lo ataca en su humanidad, su necesidad física. Y Jesús le responde, el hombre no solo vivirá de pan,
solamente, sino de la palabra de Dios. Él te tienta a ti en las cosas físicas. Tú tienes necesidades físicas. Tú personalmente tienes necesidades físicas. Y no solo necesidad de comer. Tú tienes otras necesidades físicas. Tú tienes la necesidad de ser amado. Tú tienes la necesidad de ser amada. Oh, sí. Tú tienes una necesidad sexual. Hombre, tú tienes una necesidad sexual. Mujer, tú tienes una necesidad sexual. Hey, y si te digo que tú eres tentado en esas áreas, no me vayas a decir que no, porque sí lo eres. Y a menudo los hombres se esconden detrás de puertas cerradas, viendo una película o viendo algo por la computadora para saciar su necesidad. Y hay mujeres que hacen lo mismo. Hay necesidad y el punto es este. El punto es que el enemigo tentó a Jesús en su necesidad física porque él estaba sujeto a las leyes que gobiernan todo ser humano, así como él te tienta a ti. El enemigo lo tentó en su confianza en Dios. En su confianza en Dios. El diablo se le apareció y le dijo, mira, tírate por este barranco, porque las escrituras dicen que Dios no va a permitir que nada te pase. Que sus ángeles van a venir y te van a ayudar, te van a cuidar y nada te va a pasar a ti. Trató de crear dudas, plantar dudas en la confianza que él tiene hacia Dios, prácticamente en su fe en Dios, Y tú sabes lo que le dice, ¿sabes lo que le dice Jesús? No pruebes a Dios, no lo pruebes. Dios es fiel, no hay que probar a Dios. Aquí el diablo estaba tratando de prácticamente decirle a Dios, hey, si Dios verdaderamente te ama, si tú verdaderamente le importas a Dios, Él no te va a dejar que nada malo te pase. Que absolutamente nada malo te pase. ¿Y tú sabes qué? Nosotros pasamos por lo mismo, ¿no? ¿Acaso Dios me ama? ¿Acaso le importo a Dios? Y a veces que pasamos por desafíos o dificultades y cuestionamos, y tú sabes, el enemigo te susurra en el oído y empieza a hablarte y trata de cuestionar, las cosas malas me están pasando, entonces, ¿verdaderamente Dios me quiere, Dios me ama, Dios me cuida? Lo mismo le pasó a Jesús. Él trató de crear confusión y cuestionar el amor de Dios para él. Y Jesús le dice, no pruebes a Dios. No pruebes a Dios. Dios es fiel. Dios es fiel. Su amor es eterno, como dice las Escrituras. Nos persigue. Otra área, el enemigo lo tentó en su lealtad a Dios. ¿Sabe lo que el enemigo le dijo? Le dijo, si tú te rindes a mí, si te postras, si me adoras, te daré todas las riquezas que te estoy mostrando. Te daré todo el poder sobre todo esto que te estoy mostrando. Ríndete a mí, sígueme a mí. Sí. Sí, lo tentó en su lealtad a Dios. ¿Y tú sabes qué? Jesús le dijo, solo a Dios se le adora. Solo a Dios, no a nadie más, solo a Dios. ¿Tú sabes qué? El enemigo hace lo mismo contigo. Lo hace conmigo. Tu lealtad, ¿dónde está? Tu lealtad, ¿dónde está? Porque la va a probar. La va a probar, la va a tentar. El punto es este, el punto es que Jesús es un modelo de lo que Dios desea de nosotros. Y así como Jesús fue tentado en todo aspecto, como tú eres tentado en todo aspecto, Él no se rindió, Él no se entregó. Tú no necesitas entregarte a la tentación. La tentación te hace la pregunta, siempre te hace la pregunta, ¿quieres?
¿Quieres? La tentación es como un vaso. Es como un vaso de agua o de vino o de cerveza o de alcohol o de infidelidad o de mentira o de robo. Y ese vaso se te presenta y se te dice, ¿quieres? ¿Quieres mentir? ¿Quieres ser infiel? Oh, mira aquella chica, qué linda es. Mira aquel varón que te quiere y te respeta más que tu propio esposo. Tu propio esposo en casa te habla mal, no te respeta, está disgustado contigo, no aprecia todo lo que tú haces, le lavas, le cocinas, limpia la casa, te preocupas por él y él desprecia todo eso. Y por ahí viene otro, por ahí viene otro y te mira y te tira flores y te habla bonito y te hace sentir bien. En ese momento el diablo te está ofreciendo una bandeja que se ve bonita, pero en el fondo dice infidelidad. Eso es lo que te brinda y te dice, ¿quieres? ¿Quieres? Es lo único que te dice, ¿quieres? El pecado, cuando cometes el pecado, es una declaración. Cuando cometes el pecado, tú simplemente dices, quiero. Y lo recibes y dices, quiero. ¿Qué diferencia en las dos cosas, sabe? Mira, Jesús es un modelo para nosotros, para vivir una vida virtuosa. Es un modelo para nosotros. Jesús era totalmente humano y totalmente sujeto a las leyes de la naturaleza que gobiernan todo ser humano. Mira, Jesús pasó 9 meses en el vientre de María. Jesús trabajaba. A Jesús le daba hambre. A Jesús le daba sed. Jesús se cansaba, él tenía que descansar. Él dolía. Él sangraba. Él lloraba. Él experimentó tentación como todo ser humano. Eso es lo que nos dice la palabra en Hebreos. Fue tentado en todo punto, pero sin pecar. Y Dios lo dotó totalmente, lo habilitó con su presencia, su poder, con el Espíritu Santo, y así Él vivió. Y lo bueno de todo esto es que Dios dice que es lo que hace con cada uno de nosotros. En la humanidad de Jesús, Dios muestra lo que tú y yo podemos ser. Lo que tú y yo podemos ser como hijos de Dios. Podemos vivir como Jesús. Sí. Podemos creer como Jesús. Podemos adorar como Jesús. Podemos vivir como Jesús. Hey, ¿cuál es tu modelo? ¿Cuál modelo tú buscas? En esta semana estuve contemplando y viendo y algunos dicen, yo quiero ser como David, derrotador de gigantes. Y yo, sí, pero David cayó. David cayó. Oh, yo quiero ser como Moisés. Sí, que Moisés guió al pueblo de Dios y fue un tremendo líder. Oh, tú sabes que Moisés no entró a la tierra prometida. Yo quiero ser como Pedro, un gran predicador. O yo quiero ser como Pablo. ¿Sabes qué? Todo eso es digno. Y prefiero ser como uno de ellos que cualquiera de los otros que viven hoy en día. Pero la realidad es que Jesús es el modelo para cada ser humano. Él es el modelo. Es el diseño de Dios para nosotros ver cómo es que Dios quiere que tú vivas. Mira a Jesús. Tú puedes vivir como Jesús. Tú puedes creer como Jesús. Tú puedes orar como Jesús. Escúchame. Tú puedes adorar como Jesús. Y te voy a decir otra cosa más. Tú puedes morir como Jesús. Quizás no una muerte sacrificial para ganarte a mucha gente, pero puedes morir bien. Porque al morir resucitarás como Jesús. Y yo digo, oh, eso es tremendo. Eso es tremendo. Hey, entonces aquí Jesús es un modelo de lo que Dios desea para nosotros. Jesús nos revela la esencia de Dios.
Jesús nos revela la esencia de Dios. Esto significa que Jesús nos demuestra las intenciones de Dios, los deseos de Dios, el carácter de Dios hacia nosotros. Y es a través de la vida de Jesús que nosotros podemos ver las intenciones de Dios. ¿Qué es lo que Dios desea para mí? ¿Cuál es su intención hacia mí? ¿Cómo es el carácter de Dios? Jesús los revela. Jesús los revela. Nos revela cuán grande es el perdón de Dios. Jesús nos revela cuán grande es el perdón de Dios. La mujer que fue descubierta en adulterio. Nos demuestra cuán grande es el amor de Dios. Cuando todos la querían apedrear a muerte, porque eso es lo que decía la ley, Jesús dice, ¿cuál de ustedes no ha pecado? Lance la primera piedra. Y Él demuestra su perdón. Él demuestra justicia. Y perdón al hombre que entró al templo y un gran vil pecador entra al templo con aquel fariseo religioso y ambos entran y uno dice, te doy gracias que no soy como aquel que está allí. Y este hombre ni se atrevió a alzar la vista. Él dice, Señor, perdóname que soy un gran pecador. Y Él demuestra y revela su perdón. Lo demuestra cuando perdonó y sanó a aquel paralítico que estaba enfermo por 38 años y estaba allí cerca de la piscina. Y el asunto era que cada vez que esa piscina se movían las aguas, el entendimiento era que un ángel del Señor movía las aguas y el primero que entrara allí pues sería sanado. Y Jesús viene y le hace la pregunta. Jesús le hace la pregunta, ¿quieres ser sanado? ¿Quieres ser sanado? Bueno. Hay otro pasaje que vinieron aquellos hombres, amigos, Jesús está predicando en una casa y la casa está llena, no hay entrada para la casa y estos muchachos agarraron a este hombre paralítico en su camilla, lo subieron al techo, rompieron el techo de la casa y lo bajaron a los pies de Jesús y le dijeron, oye, Jesús lo mira y le dice, tus pecados son perdonados. Tus pecados son perdonados. Él nos muestra el perdón de Dios y nos muestra también, nos revela también la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, te digo, para nosotros es mucho más grande de lo que la apreciamos, porque no te la mereces. El perdón y la misericordia de Dios son dimensiones de la gracia de Dios y no la merecemos. Mira, 10 leprosos, Él sana a 10 leprosos. Esos leprosos no hicieron nada para merecerse la gracia y la misericordia de Dios. Ellos vienen, Jesús sana a los 10, solo uno regresa a Él y le dice, gracias Señor por sanarme. Gracias Señor por sanarme. Y aquella mujer que estaba lavándole los pies a Jesús con un jarro de perfume y todas las personas que estaban allí juntos estaban criticando a esa mujer y estaban diciendo, si él tan solo supiera quién es esa mujer, no permitiría que ella lo toque. Y Él permite y Él muestra su misericordia. Escúchame, Dios es grande. Y Jesús nos demuestra esto. Lamentaciones 3, 22 al 23 nos dice, el gran amor del Señor nunca se acaba, su compasión jamás se agota, cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. El Salmo 136 nos dice que su amor perdura para siempre, es decir, su misericordia perdura para siempre, no se agota. La misericordia de Dios es una dimensión y demostración de la gracia de Dios. Entiende la misericordia de Dios y el perdón de Dios. No te lo mereces.
Y aquí esta gente viene a Jesús y entiende esto. Ellos entienden esto. Y Jesús le extiende misericordia. Estos 10 leprosos, Él no tenía que sanarlos. Él podía decir, ¿tú sabes qué? Ustedes 9, no les voy a extender misericordia, pero al uno sí. No, Él no hace eso. Él no hace eso con los seres humanos. Su deseo es que todos experimenten su gracia y su misericordia. Es el deseo de Dios. Quiero 2 cosas más. Jesús es el camino a Dios. Jesús es el camino a Dios. Juan 14:6 nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Sino por mí. Filipenses 2:5-7 dice, Cristo Jesús, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Y muerte de cruz. Es el camino de Dios. Jesús no solo nos muestra la esencia de Dios, Él es el camino. Él es el camino de Dios. Él fue quien revela la esencia de Dios. Él se manifiesta, Él se encarna. Jesús no dijo, síganme, tengo una religión nueva. No es lo que hizo. Okay. Él no dijo, síganme, tengo una religión nueva. No. Él dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Yo soy el camino a Dios. No hay otro. No hay otro camino. Es lo que Él dice. Yo soy el camino a Dios. Déjame ir a una cosa más. Y con esto termino. Y que Dios nos ayude. Que Dios nos dé corazones para responder. Nadie y nada. Nadie y nada. O nada ni nadie debe ocupar el lugar de Jesús en nuestras vidas. Sí, escúchenme, quiero ser muy serio, muy honesto con ustedes. Estamos volteando nuestras cabezas todos y lo creemos. Yo sé que tú lo crees, yo lo creo. Pero la verdad es que hay veces que las cosas del mundo nos ganan en esto. ¿Sí? ¿Podemos ser honestos? El trabajo hay veces que es mucho más importante que Jesús. ¿Estamos bien? No estoy juzgando, vamos a hablar de la realidad. Aquel novio, aquella novia ocupa más el lugar de Jesús que Jesús. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos aquí? ¿Sí? El dinero ocupa más el lugar que Jesús. Pero vamos a ir más allá. Está diciendo que nadie ni nada debe de ocupar el lugar de Jesús. Es el primer mandamiento. ¿Ok? No te hagas ningún Dios sobre la tierra. Ni en la tierra, ni bajo la tierra. Eso es lo que dijo Dios. No te hagas ningún Dios. Nada ni nadie debe de ocupar el lugar de Jesús en tu vida y en tu corazón. Absolutamente nada. Y hay veces que nosotros empezamos a poner a Jesús
y lo rebajamos, lo rebajamos y decimos, no estoy seguro si creo en Jesús. Y lo ponemos en la misma plataforma que ponemos a otras personas históricas. En la misma plataforma que Jesús. Y nada ni nadie ha de ocupar el lugar de Jesús. Absolutamente nada ni nadie. La fe cristiana no es una fe pluralista. ¿Okay? No creemos que Dios comparte su gloria con otros. Jesús no comparte su gloria con nadie. Absolutamente nadie. Y ni con los personajes cristianos que muchos de nosotros elevamos. No la comparte, Él no comparte su gloria con nadie, absolutamente con nadie. No. Ningún ser humano ha de ser exaltado o venerado al estatus ni al nivel de Jesús. Ninguno. Me impresionó cuando estuve en Argentina, que pasamos por la autopista, y me impresionó porque habían altares, casitas eran altares prácticamente, venerando a personas y a personajes grandes. Y no. Ningún ser humano ha de ser exaltado o venerado al nivel de Jesús. Con eso quebrantas el primer mandamiento. Pablo, quien escribió 3/4 del Nuevo Testamento, no comparte, escúchame bien, el nivel de Jesús. No lo podemos adorar al mismo nivel. No. María, que fue elegida por Dios para cargar en su vientre al Dios encarnado, no ocupa el lugar de Jesús. Abraham, que fue elegido como padre de muchas naciones, no comparte el lugar de Jesús. Moisés, que según las Escrituras, Dios dice, yo hablo cara a cara con Moisés. Fue elegido para sacar a su pueblo de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida, llevando en formación una nueva nación. Él no comparte el lugar prominente y glorioso de Jesús. No lo comparte. San Pedro, quien Dios usó para predicar su evangelio, y por medio de él muchas personas, estamos hablando de miles y miles y miles de personas que llegaron a los pies de Cristo y fueron transformados por la gracia de Dios, tampoco comparte la gloria de Dios. O sea, han de ser exaltados y venerados a su estatus. Mira lo que dice aquí, Filipenses 2, 9 al 11. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre ¿qué? Sobre todo nombre. Le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús, no el nombre de Pablo, no el nombre de María, no el nombre de Pedro, no el nombre de Abraham, no el nombre de ninguna de estas personas, no el nombre de Billy Graham, okay, no el nombre de María Teresa, okay, tampoco, no el nombre de Mohamed, no el nombre de Gandhi, Escúchame, el nombre de Jesús es lo que nos dicen las Sagradas Escrituras, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Jesucristo
Jesús el Salvador, el ungido de Dios. Eso es lo que significa el nombre de Jesucristo. Salvador ungido de Dios. Es el Señor para gloria de Dios Padre. Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo. Hasta lo sumo. Nadie comparte su gloria. Absolutamente nadie. Ningún ser humano ha de compartir su gloria. Palabra de Dios. Es palabra de Dios. Es la fe cristiana. No vayas a diluirla, no vayas a cambiarla, no vayas a transformarla. Es la fe cristiana. Si tú quieres otro tipo de fe, el lugar cristiano no es. Sé claro con lo que Dios desea de su pueblo. Sé claro con lo que Dios desea de su pueblo. No te confundas. No te confundas. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos? La pregunta que tengo para ustedes es, ¿crees en Jesús? ¿Crees en Jesús? Todo comienza por Él, no por otro. Y es por medio de Él que tú y yo podemos ser mucho más de lo que somos. ¿Qué tal si oras conmigo? Si deseas orar esta oración conmigo, hazla en tu corazón. Jesús, creo en ti. Creo que tú eres el Hijo de Dios. El Dios encarnado que vino a la tierra para perdonar mis pecados. Creo que moriste y que resucitaste. Y al tercer día venciste el poder de la muerte, del mal y del pecado. Creo que me liberas a mí de ese poder y me habilitas para vivir como tú viviste. Creo que resucitaste. Creo que viviré eternamente por medio de tu poder que obra en mí. Creo en ti, Jesús.